Buenos días, profesor. Mi nombre es Justin Yuacana. Yo pertenezco a la unidad educativa Adolfo Colpin. Me encuentro en octavo año A y el tema que les vengo a exponer el día de hoy es sobre el triángulo. El triángulo. Un triángulo puede ser definido pues como un polígono de 3 lados o como un polígono de 3 vértices. El triángulo es un polígono más simple y el único que no tiene diagonal. 3 puntos no alineados definen siempre un triángulo, tanto como en el plano o como en el espacio. El triángulo en definición. ¿Qué es un triángulo para mí? Un triángulo es una figura geométrica de 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. A continuación, las partes de un triángulo. Como pueden observar, tienen 3 partes: cateto, catetos y hipotenusa. Los catetos son lados de triángulos que forman los rectángulos rectos. La hipotenusa es el lado mayor del triángulo opuesto al ángulo recto. Ángulo recto, el ángulo recto. Continuamos con los criterios de congruencia. Como pueden observar, aquí tengo 2 triángulos. ¿Cómo saber si 2 triángulos son congruentes? Basta con ver que sus ángulos son iguales. Con sus ángulos son iguales. Como pueden observar, son iguales los dos. Como les voy a dar un ejemplo de lado. Como pueden observar, estos 2 triángulos son, como ahorita lo dije, lado. Miren, los dos tienen los lados iguales. Miren, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y esos serían sus lados. Seguimos con los criterios de congruencia, ahora con el ángulo, lado, ángulo. 2 criterios son congruentes si tienen 2 ángulos correspondientes y el lado comprendido entre ellos. Eso es decir que estos 2 ángulos tienen que ser iguales para poder ser un ángulo, lado, ángulo. Tienen que ser igualitos. Y de ahí tienen que ser iguales. Continuamos con el lado, ángulo, lado. 2 triángulos son correspondientes si tienen 2 lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos. Los dos lados, como estos 2 lados, tienen que ser iguales para ser un lado, ángulo, lado. Tienen que ser igualitos para poder ser lado, ángulo, lado. Yo utilicé solo 2 triángulos, pero igual ustedes pueden hacer diferentes triángulos de diferentes formas, con tal de que, como dije hace rato, con tal de que, por ejemplo, sus ángulos, por ejemplo, del ángulo, lado, ángulo, que sus 2 ángulos tienen que ser iguales. Ya, ustedes pueden utilizar de cualquier forma un triángulo, pero lo más importante para ser congruentes es lo que es del lado, que como pueden observar aquí son los lados iguales, tienen que ser los dos,
triángulos y lados iguales. Y para hacer ángulo, lado, ángulo, tienen que ser sus dos ángulos iguales. Y eso sería todo. Gracias por prestar su atención. Y esta ha sido mi presentación del triángulo. Gracias.